Hola mis queridos amigos de YouTube, este día vamos a aprender a generar funciones con Arduino. Espero que les guste este video tutorial. Suscríbete a mi canal para más información y dale like, no te olvides de darle like. Gracias. Make the ground shake.
Como primer paso para el generador de funciones se declaran las variables. En este caso declaramos 3 variables booleanas, una para cada uno de los tipos de funciones. También una variable a, que sería la amplitud, y una variable f, que sería una constante. Estas dos variables serían para todas las funciones. Tenemos un valor vf, que sería el valor máximo para la función triangular, un valor de omega, que sería la velocidad angular de la función senoidal, una llamada onda, que sería para la selección si es senoidal, triangular o cuadrada, y un valor de i, que va a ser utilizado para cada uno de los ciclos for. Como último, declaramos un vector que va a tener 500 números. El vector se llama función en este caso. Después tenemos la función setup. En este se declara la velocidad de comunicación con el Arduino, que sería 9600 badium. Este es importante declararlo porque de lo contrario no se puede visualizar las funciones en el serial plotter. Entonces, después tenemos el programa principal. Dentro del programa principal tenemos las distintas secuencias. Entonces, primero lo que tenemos que identificar es qué tipo de función queremos graficar. En este caso tenemos una función llamada leer, que lo que hace es identificar cuál es la onda que el usuario quiere graficar desde un potenciómetro. Entonces la función leer está como una función auxiliar, que en este caso leemos desde el pin A0 números entre 1 y 3. Entonces en este caso solo tenemos las 3 posibilidades. En el caso de 1 vamos a declarar senoidal como verdadero, las demás serían falsas. En el caso de que identifique el número 2 del potenciómetro, sería la onda cuadrada, la verdadera, y las demás falsas. Y en el caso de que sea 3 el valor de onda, entonces estaríamos graficando la triangular. Entonces, ya al identificar cuál queremos graficar, procedemos. Primero, acá en la secuencia identificamos qué tipo de onda queremos. En el caso de que la senoidal sea igual a verdadero, procedemos a graficar la onda senoidal. Primero leemos el valor de la amplitud, que en la escala está entre 75 y 128, desde el puerto analógico a 1. Después leemos el valor de f, que sería en el puerto A2, con una escala entre 11 y 500. Entonces, después procedemos a mandar a llamar a una función llamada frecuencia 1, que lo que hace es guardar en un arreglo valores de una función senoidal. Frecuencia 1 en este caso lo tenemos como una función auxiliar. Entonces en esta función auxiliar lo primero que se hace es declarar la variable omega, que va a hacer una división del periodo, que sería 2pi, entre el valor de f. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que f vale 50 o f vale 100 desde el potenciómetro, si vale 100 estamos dividiendo 2pi, que sería el periodo, en 100 partes iguales. Entonces lo que tenemos es de que lo partimos en 100 partes iguales y el ciclo va a ir desde i igual a 0 hasta 100, incrementándose de 1 en 1. Entonces, cuando el ciclo llegue a 100, que sería el valor de f, estaríamos obteniendo el valor final para ese ciclo. Entonces lo que estamos haciendo acá es graficar, estar guardando en un vector llamado función un periodo de una función senoidal. En este caso lo que tenemos que hacer es multiplicar por el valor de a, que sería la amplitud, y sumarle el valor de a para que inicie de 0. Entonces acá ya obtendríamos nuestro vector de valores de la función senoidal. Entonces, obteniendo ya el vector función,
procedemos en este caso a graficarlo. Entonces acá con ese ciclo for graficamos el vector que acabamos de almacenar. En este caso va a ir desde 0 hasta f, entonces esto nos está indicando de que mientras mayor sea el valor de f, va a ser más lento la velocidad de graficación. Por lo tanto, en este caso estamos disminuyendo la frecuencia. Tenemos el caso de triangular. Bueno, si triangular es igual a true, van a existir dos fors. Un for que va desde i igual a 0 hasta un valor de f, creciendo 1 en 1. Dentro de ese for me va a generar una serie de pasos y se me van a generar dos variables, a, que es la amplitud, y f es la frecuencia. Entonces se me va a leer el valor del pin analog read A1 y me va a generar valores de 0 a 128 para el caso de la amplitud. Para el caso de la variable f, me va a leer el valor de analog read, o sea el pin A2, y me va a generar valores de 11 a 500. Luego de eso me va a, se generó una función llamada frecuencia 2 que está aquí en esta parte. Frecuencia 2 básicamente lo que hace es un for, pero antes de eso, para que todas las funciones tengan la misma altura, se multiplica la amplitud por un factor de 2. Comienzo con el for para un valor de igual a 0 hasta 500, creciendo de 1 en 1 con el i más, voy a generar la recta. Entonces voy a decir de que un valor de x va a ser almacenado en una variable de y esa variable, ese valor de y se me va a almacenar en una función. Entonces todos esos valores los va a llamar este for en el triangular que se encuentra aquí en frecuencia 2, se llaman y se imprimen. Pero para la impresión de esos valores se ha generado un factor de a sobre f. Ese factor lo que hace es que nivela la amplitud. Al no colocar dicho factor aparece más pequeño, por lo tanto no logra la amplitud que le indica el potenciómetro. Entonces por eso es bien necesario de que este factor vaya incluido al multiplicarlo con la función, ¿verdad? O sea, los valores que va tomando de la recta. Entonces cuando llega a bf igual a i, va a terminar el for, ¿verdad? Y vamos a pasar a un segundo for. Este valor final es muy importante porque lo que yo estoy graficando es una recta. Entonces esa gráfica tiene que llegar a un punto máximo, que será el valor final del for. Por lo tanto, el número de la posición f, sería el número de la posición f cuando i toma dicho valor. Ahora que i es igual a bf, o sea, va a ir decreciendo en este caso, entonces va a tomar el valor del pico hasta llegar a un valor de 0. Mientras esté cumpliendo este for, con pasos de 1 en 1, ¿verdad? Decreciendo. Y va a generar lo mismo, una variable a y una variable f. Una variable a me va a tomar el valor del pin analógico a1 y me va a generar valores de 0 a 128. Igual con f, me va a tomar el valor de el pin analógico a2 y me va a generar valores de 11 a 500. Vuelve a leer el valor de la frecuencia 2, o sea, de mi función, que ya lo explicamos anteriormente, y me va a imprimir nuevamente los valores.
Después de la función triangular se lee el tipo de función desde el potenciómetro. Si es cuadrada sería igual a true. Aquí se ejecutan dos secuencias. Desde el primer for sería desde 0 a un valor de frecuencia de 1 a 1. Si f es mayor tendrá más ciclos y tarda más. La amplitud para la amplitud se genera una escala que va desde 0 a 128. La amplitud se multiplica por 2 para que todas lleguen a la misma altura. La frecuencia también lleva una escala que sería de 11 a 500 y luego se imprime. En el segundo for pasa lo mismo, solo que en este caso se imprimiría 0. Como primer paso se sube el programa al Arduino. En este caso ya se está subiendo y ya dice que está subido. Acá tenemos el módulo que hemos creado y ahorita lo vamos a probar. Primero iniciamos el serial plotter. Entonces ahí vemos que ya se están generando las funciones. En este caso tenemos un potenciómetro que es para seleccionar el tipo de función que queremos generar. Tenemos el potenciómetro para la amplitud y el potenciómetro para la frecuencia. En este caso tenemos el tipo de onda senoidal, tenemos una frecuencia alta. Entonces ahorita lo que voy a hacer es reducir la frecuencia. Ahorita estoy reduciendo la frecuencia y ya vemos que es más lenta la generación de la función. Vamos a reducir la amplitud, aumentarla en este caso. Ahí se ve que va incrementando y llegó a su máximo de amplitud. Bueno, ahora vamos a probar la función cuadrada. Tenemos que mover el potenciómetro y ahí se observa, tenemos una frecuencia demasiado baja. Entonces voy a aumentar la frecuencia en este caso. Ahí va incrementando y vamos a generar la máxima frecuencia. Ahí estaría una frecuencia bien alta. Podemos reducir la amplitud. Ahí la hemos reducido y la podemos incrementar también. Ahí está ya incrementada la amplitud. Como último tendríamos la función triangular, que con mover el potenciómetro 1 estamos cambiando el tipo de onda que queremos. En este caso el potenciómetro tiene un pequeño falso. Ahí está, ya se mantuvo. Es de mover el potenciómetro. Ahí está ya fija. Entonces ahí tenemos la onda, la función triangular, y bastaría cambiar la amplitud y la frecuencia. Entonces acá podemos incrementar la amplitud, disminuir la amplitud, incrementar la frecuencia, disminuir la frecuencia. Lo podemos hacer en paso más largo. Y podemos disminuirla. Incrementarla, perdón. Vaya. Ahí está el máximo de frecuencia. Y esto sería lo que es el funcionamiento. Gracias.